Hola, ¿cómo estás? Paulino Vigil de Gracia. En esta ocasión vamos a discutir un artículo recientemente publicado sobre la utilidad de la ecografía o ultrasonido en tercer trimestre en la mujer embarazada sin riesgo o de bajo riesgo. El ultrasonido es una herramienta que se usa muchísimo en la obstetricia y la verdad que sin esa herramienta sería extremadamente difícil hacer hoy día una buena obstetricia. Sin embargo, nos hemos ido a veces a los extremos en tratar de hacer de más o diagnosticar de más o incluso hacer ecografía a todas las pacientes embarazadas sin una real indicación o más que eso, sin realmente beneficiarse de algo, era hacer ese ultrasonido o esa prueba con objetivo diagnóstico a la paciente. Entonces, veamos esta publicación que seguro nos va a ayudar a entender un poco esto, todo lo que queremos decir. A ver, dice el título de esta publicación, lo pueden leer aquí, efectividad del uso rutinario en el tercer trimestre de la ultrasonografía para reducir los efectos adversos perinatales en población de bajo riesgo. El estudio se llama el estudio IRIS. Es un estudio multicéntrico, pragmático, nacional, porque fue hecho en Holanda, poblacional, donde se hace aleatorización, estudio aleatorizado por grupos secuencialmente. Entonces, vamos a ver esto. Insisto, un estudio aleatorizado sobre la importancia del ultrasonido en el diagnóstico de trastornos perinatales o complicaciones al momento del nacimiento. Entonces, algunas cosas que ya conocemos las vamos a repasar rápidamente en el artículo. El objetivo más importante o tal vez prioritario sería el diagnóstico de restricción del crecimiento. Sabemos que la restricción del crecimiento es la falta del alcance de ese potencial de crecimiento que debiera tener un bebé, y esto se calcula en un 7 a 10% de los embarazos. Entonces, la restricción del crecimiento representa sí riesgo de muchas complicaciones perinatales, incluyendo la mortalidad perinatal, incluso muertes súbitas inexplicables pueden ocurrir en pacientes con restricción del crecimiento. Y también se ha probado que en su vida adulta o posterior en estos recién nacidos con restricción del crecimiento hay trastornos del neurodesarrollo y desórdenes cardiovasculares. O sea que sí hay riesgos innatos en el momento del nacimiento, incluso intraútero, o posterior si realmente hay una restricción del crecimiento. El diagnóstico de restricción de crecimiento tendríamos que partir con la definición de pequeño para edad gestacional, que ustedes saben que se hace en base al cálculo del peso fetal según la tabla poblacional, y se define como pequeño para edad gestacional si tuviese por debajo de un percentilo 10. Pero en estos pequeños para edad gestacional es que buscamos realmente si hay o no hay restricción del crecimiento. Por lo tanto, la definición de pequeño para edad gestacional sí es importante para captar o buscar por sospecha los bebés que tienen realmente una restricción del crecimiento, que como ya dijimos, la falta del alcance de ese potencial de crecimiento. La sensibilidad del uso rutinario de ultrasonido en el tercer trimestre para detectar restricción de crecimiento varía muchísimo. Incluso ustedes ven que la sensibilidad varía de un 22 a un 57%, y por eso hay algunas guías, por ejemplo, en Holanda, que no recomiendan la ecografía de rutina en población de bajo riesgo para captar estos problemas. Sin embargo, esto requiere de un estudio clínico aleatorizado, y es lo que se pretende o se hizo con este estudio, que insisto, el objetivo era demostrar a través de grupos poblacionales en pacientes de bajo riesgo en forma aleatorizada, si hacer un control rutinario o con ecografía o sin ecografía, ayudaba a captar algunas patologías o complicaciones desde el punto de vista perinatal. El estudio se llama el estudio IRI, fue el estudio hecho en 60 maternidades de atención primaria de bajo riesgo en Holanda, 60 maternidades que fueron aleatorizadas a dos grupos que vamos a ver enseguida.
Entonces, los criterios de inclusión, insisto, pacientes de bajo riesgo, de 16 años o más, que tuviese una fecha bien confiable por ultrasonido o por fecha última regla de la edad gestacional. Entonces, los dos grupos a los cuales fueron aleatorizadas finalmente estas maternidades fueron al control rutinario, estrategia normal, control usual, que era simplemente monitorear y ver sin ultrasonido, pero si había una alteración en el fondo uterino que te sospechaba restricción de crecimiento, entonces tú le hacías un ultrasonido. Entonces todo era por clínica. Seguías por clínica, sospechaba restricción, solicitaba el ultrasonido. Sin embargo, al otro grupo, de acuerdo a la autorización, entonces sí recibían ultrasonido, 2 veces se le hacía ultrasonido entre 28 y 30 semanas y se volvía a repetir entre 34 y 36 semanas para detectar restricción. Entonces veamos, en uno era por clínica, si sospechaba hacía ultrasonido, el otro hacía ultrasonido buscando por restricción 28 a 30 semanas y volvía y lo repetía a las 34 y 36 semanas. Veamos entonces, cuando sospechaba restricción crecimiento, era si había, como les dije, por un percentilo 10 o menos, o incluso hablaban ellos en su esquema si había una disminución en el crecimiento abdominal, que incluso lo consideraban que si observaban en este que le hacían ultrasonido rutinariamente, que habían perdido por lo menos 20 centiles en el crecimiento, eso era sospecha de restricción de crecimiento, entonces pasaban y le hacían un análisis para probar si había restricción de crecimiento. En fin, habían dos estrategias para tratar de determinar si en esta paciente de bajo riesgo había restricción de crecimiento y la posibilidad de complicaciones neonatales. Los resultados primarios, que es lo que quería evaluar, consistían en tener la presencia sí o no de 12 resultados adversos que se medían desde el momento del nacimiento hasta 7 días después del nacimiento. Y incluían entre ellos las muertes perinatales, Apgares bajo, asfixia, convulsiones y en total 12 variables de resultados adversos en un grupo y otro grupo y a ver si esto realmente se encontraba, podía detectar con ese ultrasonido de rutina en pacientes de bajo riesgo. Aquí vemos los grupos a los cuales fue aleatorizado, 7.067 pacientes a un grupo y 5.979 pacientes al otro grupo. Al final, yo creo que lo más importante que veamos aquí es el resultado primario. Y el resultado primario de este estudio es el que podemos ver aquí. El conjunto de trastornos perinatales se detectó en la intervención, es decir, en la que se hacía ultrasonido, en el 1.7% de la población. Y en las del control rutinario se encontró en 1.8%. Es decir, no hay diferencia significativa. No se muestra que hacer ultrasonido de rutina disminuye o capta mayormente la mortalidad o morbilidad perinatal. Y ustedes pueden ver incluso muertes antepartos, intrapartos, no hay diferencia significativa. Aquí cada una de esas conjuntos, de esas 12 variables. Entonces, interesante esta conclusión. Ultrasonido de rutina a pacientes de bajo riesgo no demuestra una mayor captación de restricción de crecimiento o de morbilidad y mortalidad al momento del nacimiento y los 7 días siguientes al nacimiento. Entonces, ¿qué aporte o qué conclusión nos deja este estudio? Veamos textualmente cómo lo manifiestan los autores aquí. Esta estrategia no fue asociado, no se encontró que disminuye los efectos adversos perinatales en población de bajo riesgo comparada con el control rutinario. Por lo tanto, basado en estos hallazgos, no se puede recomendar el uso de ultrasonografía de rutina en el tercer trimestre en pacientes de bajo riesgo. Esa es la conclusión final de este estudio, que creo que nos aporta mucho a nosotros, porque hoy día, de nuevo, insisto, la ecografía, qué bueno, qué importante, pero en pacientes de bajo riesgo, hacerle de rutina a toda la población no ha demostrado ser útil. Entonces usemos esta herramienta en los pacientes que realmente estén indicados. Espero que este artículo sea útil, recientemente publicado en British Medical Journal. Ustedes lo pueden bajar gratis y entran simplemente al journal y lo pueden obtener.
Jóvenes, para mí ha sido un placer. Espero que estos comentarios de este artículo han sido de utilidad en tu práctica clínica diaria. Nos vemos en la próxima.